Tercera lección de Mariología. Por intercesión de María, envía al Espíritu Santo. Divino Padre eterno, en nombre de Jesucristo y por la intercesión de la siempre Virgen María, envía a mi corazón al Espíritu Santo. Espíritu Santo, Dios de infinita caridad, dame tu santo amor. Espíritu Santo, Dios de las virtudes, conviérteme. Espíritu Santo, fuente de luces celestes, disipa mi ignorancia. Espíritu Santo, Dios de infinita pureza, santifica mi alma. Espíritu Santo que habitas en mi alma, transfórmala y hazla toda tuya. Espíritu Santo, amor sustancial del Padre y del Hijo, permanece siempre en mi corazón. Espíritu Santo, eterno amor. Amén. Bienvenidos, queridos hermanos, a la tercera lección de Mariología. Y para que nos ubiquemos en el entorno en que nos estamos desarrollando, recordemos que estamos en el segundo capítulo, que es una breve historia de la Mariología. En la época patrística, estamos en este momento, vimos un poco de la época patrística, el paralelismo más bien de Eva, María, Adán, Cristo, ¿verdad? Ahora veamos un poco, terminemos más bien ese paralelismo de Eva, María, para que pues entremos a la maternidad divina según la patrística, según los santos padres. Recordemos que los santos padres de la iglesia son todos aquellos sacerdotes, obispos y todos los grandes santos de los primeros 8 siglos de la iglesia que afianzaron de una manera maravillosa toda la ortodoxia de la fe cristiana. O sea que ellos dieron la base para la fe, para que no tuviera ninguna debilidad en el correr de los siglos, los padres de la iglesia. Por eso se le llama padres, porque ellos afianzaron nuestra fe de una manera tal que fueron capaces pues, de transmitirla a través de los siglos. Estábamos hablando en el paralelismo Eva-María. Hablamos un poco de San Justino, San Ignacio de Antioquía, San Irineo de León. Ahora veamos a Tertuliano. Tertuliano, que muere en el 222 después de Cristo, utiliza también el paralelismo Eva-María en un contexto antinóstico, o sea, en una labor apologética, o sea, en defensa de la fe mariológica. Afirma Tertuliano la conveniencia de que el Verbo recibiese carne de una virgen, ya que Adán había sido hecho de tierra virgen también. Esto es en sus escritos de Carne Christi, ¿verdad? En el numeral 17. Para Tertuliano, el paralelismo se seguirá repitiendo también para nosotros a lo largo de toda la patrística. Ese paralelismo Eva-María, ¿verdad? La posterior exégesis, o sea, la interpretación posterior, los estudiosos dicen posteriormente, y la misma predicación irán presentando con mayores detalles, profundizando cada vez más en su significado soteriológico de ese paralelismo de Eva María, y también en la analogía que guarda también la relación, recuerden que lo mencionamos, María-Iglesia. Entonces el paralelismo Eva-María también, recuerden también, decíamos que el paralelismo Eva-María es antitético, o sea, es contrario a ese paralelismo. Si una hizo una cosa mala, la nueva Eva hizo la cosa buena. En ese sentido, pues significa el paralelismo antitético. Muy bien, continuemos. ¿Qué dice también Tertuliano? En cualquier caso,
Es evidente, dice él, que el paralelismo Eva-María, esa consideración teológica se adentra cada vez con mayor riqueza por caminos de afirmación clara en la colaboración activa de la Santísima Virgen María en la obra de la salvación en plano excelso y único, que la colaboración de la Virgen en la redención del mundo pues es excelsa esa colaboración y es única. Nadie más colaboró como ella en la obra redentora de su Hijo Jesucristo. Este paralelismo Eva-María tiene como eje también fundamental la relación pecado de Adán, anunciación de María. Pecado de Eva, anunciación de María. Ese es otro paralelismo, también antitético. Tiene como centro también esta antítesis de Eva María, tiene como eco, también les decía, como un centro la relación Adán-Cristo. El antiguo hombre, el hombre de carne, y el nuevo hombre, el hombre de carne, Adán, el hombre espiritual Cristo, otorgando en consecuencia a la Mariología una dimensión cristocéntrica. No tenemos que perder de vista eso, que Cristo es el centro, y no solo de la Mariología, sino de todita la teología. Toda la teología, especialmente la cristología, tiene su mención cristológica, que todos los autores la utilizan. Cuando usan ese paralelismo Eva-María, lo hacen con un sentido pues netamente, claramente cristológico. Nadie de la teología, de los teólogos y de la teología de toda la historia de la iglesia, nadie se ha salido de ese marco cristocéntrico que tienen todos los estudios teológicos. Muy bien, ¿qué dice la patrística sobre la maternidad divina? La maternidad divina, más bien, para la patrística, es el primer fundamento en el que se basan las primeras reflexiones de los santos padres sobre el tema de María. Bien se manifiesten como sencillo testimonio de esta maternidad virginal, o bien como reflexión sobre el papel de esta nueva Eva, pues en la historia de la salvación, usando el paralelismo de los padres, ¿verdad? La nueva Eva es María, y cuál es su papel en la historia de la salvación. Y es a partir del siglo IV cuando se utiliza el título de Theotokos y se despliega con este título el esplendor de la doctrina mariana y también de la piedad popular. La piedad popular desde los inicios de la iglesia jugó un gran papel en la definición dogmática de todas las verdades reveladas, en el caso nuestro de las verdades reveladas de María. La Santísima Virgen María también es introducida en la liturgia a partir de la patrística con fiestas, se pronuncian homilías, se cantan himnos que alimentan el fervor y ayudan a descubrir los privilegios hermosísimos marianos, y ayudan también a reconocer su conexión con la verdad central de esa maternidad divina. El título de Theotokos aparece por primera vez en la oración Sumptuus Presidium, que es la plegaria mariana más antigua conocida, tanto en Oriente como en Occidente. Luego la utiliza Alejandro de Alejandría, en el año 328 muere. Entonces él utiliza esta oración antiquísima, Sumptuus Presidium, en el año 328. En la profesión de fe contra Arrio también la utiliza Alejandro de Alejandría, ¿verdad? En la confesión de fe, esto es en el símbolo de los apóstoles, se utiliza entonces contra la herejía arriana.
Arrio que negaba la divinidad de Cristo, por lo tanto se niega, al negar la divinidad de Cristo se niega la maternidad divina de María. Y es a partir de entonces que se utilizará de una manera universal esta verdad. Se universaliza la verdad y son muchos los santos padres que se detienen a explicar esa dimensión teológica de la maternidad divina de la Santísima Virgen María. Otro tema de la época patrística es la total santidad de María, que esto es una cosa que hay que hacer una buena reflexión. La descripción de los comienzos de la Mariología quedaría incompleta si no se menciona pues este tercer elemento básico en su elaboración, es la panagía, que son los privilegios marianos. Ya San Ignacio de Antioquía los considera esos privilegios marianos. De hecho, son utilizados también por todos los padres de la Iglesia, aunque en el contexto su defensa resulte a veces un poco incómoda, difícil, ¿verdad? Por las mismas corrientes anticatólicas que existían desde los comienzos, incluso en la patrística. Así sucede con la virginitas in partu, la virginidad en el parto. Virginitas in partu, ¿verdad? De los padres de la Iglesia aparentemente tan favorables a la posición de los gnósticos. Habría que ver qué dicen los gnósticos en el tema de la virginidad de María en el parto. La afirmación se hizo universal convirtiéndose para San Gregorio de Niza y otros padres de la Iglesia en un signo específico de la encarnación del Verbo de Dios. Metodio, otro padre de la Iglesia, exalta a la siempre Virgen María, Partenon, y San Epifanio introduce en un símbolo de fe, un credo también de aquel tiempo, este título mariano, ¿verdad? Partenon, o sea, la madre virgen, la virginidad. Y el concilio segundo, el segundo concilio ecuménico de Constantinopla, recogió este título en su declaración dogmática sobre la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, que recuerden que es uno de los 4 dogmas marianos. Junto a la afirmación de la virginidad de la Santísima Virgen María, se va destacando la afirmación de la santidad. Rechazada siempre la existencia del pecado en la Virgen. Siempre se ha rechazado la existencia del pecado de la Virgen. También se aceptó primero que pudiera haber imperfecciones en la Santísima Virgen María, pero San Ireneo, Tertuliano, Orígenes, San Basilio, San Juan Crisóstomo, ellos pensaban un poco, digámoslo así, en algunas imperfecciones en la naturaleza humana de la Santísima Virgen María. Pero San Ambrosio de Virginibus, en su obra de Virginibus, que es de la virginidad, y también San Agustín rechazan que se diera alguna imperfección en la Santísima Virgen María. San Jerónimo también relaciona la perfecta santidad de María con la maternidad divina. Y después de la definición dogmática de la maternidad divina, la prerrogativa de la santidad plena se va consolidando y se generaliza el título de toda santa, panagía. En el acatistos es un cántico que se canta de pie, eso quiere decir acatistos. En el acatistos se canta El Señor te hizo toda santa y gloriosa, el canto 23 del acatistos.
Y a partir del siglo VI y en conexión con el desarrollo de la afirmación de la maternidad divina y de la definición de la toda santa, de la total santidad de Santa María Virgen, se aprecia también un evidente desarrollo de la afirmación de las verdades y de las prerrogativas marianas. Vamos a tener que averiguar cuáles son todas esas prerrogativas marianas. Si bien es cierto, lo iremos definiendo a través de todo el curso, pero vale la pena que tengamos una lista de todas las prerrogativas que tuvo la Santísima Virgen María, que el ángel Gabriel ya menciona algunas. Alégrate, llena de gracia. Eso significa la toda santa, la que está full de gracia de Dios, la que está llena totalmente de Dios. Eso es lo que le quiso decir el ángel Gabriel. Tú estás llena plenamente de Dios. En ti no existe ningún hueco donde se infiltre el pecado, la debilidad del pecado original, porque ya está toda llena. Totalmente llena. Eso quiere decir la anunciación. Y aunque Esiquidio es otro historiador también, o otro padre de la iglesia del año 450, ese Esiquidio afirmará implícitamente la asunción de María basándose en el Salmo 132 de Santa María de Hipara. Es su obra, ¿verdad? De este padre Esiquio del año 450. Entonces, es a partir del siglo VI también, de los años 500 y pico, cuando se trata con más asiduidad esta verdad mariana de la Asunción. Miren, la Asunción de María, que fue definida dogma en 1950 creo que fue. Este dogma, ya para el siglo VI, el año 500, ya se trata con mayor asiduidad esta verdad mariana, con motivo de las homilías que se pronunciaban en toda la iglesia el día 15 de agosto, que se celebraba desde muy antiguo, pues la fiesta de la dormición de la Santísima Virgen María. Recuerden que la dormición, pues, es una de las fiestas del 15 de agosto que celebramos aún hoy por hoy. Por su parte, San Modesto de Jerusalén, en el siglo VII, el año 634, fallece San Modesto, instruye a los fieles en el misterio de la Asunción y pone como fundamento de la Asunción de María la misma maternidad divina. Fíjense que todo esto va en torno al primer dogma que definió la iglesia en el concilio de Éfeso en el año 400 y piquito, 425 creo que define la maternidad divina. Y a partir de la maternidad divina se empiezan a hacer una infinidad de reflexiones sobre la naturaleza misma de la persona de la Santísima Virgen María, porque no podemos perder de vista el cristocentrismo que tiene pues la mariología, en el sentido de la eternidad, la grandeza, la inmensidad, lo infinito que es Dios, la pureza infinita que tiene Dios. Entonces tenemos que hacer referencia a la necesidad que tenía Dios de prepararse un lugar para poder caber aquí en el cielo, aquel Dios maravilloso, precioso, infinito, eterno, purísimo, que no cabe ni en el cielo. Debía haberse preparado entonces un lugar excelso a la medida suya aquí, para hacerse uno de nosotros, para venir a vivir en nosotros. Y lo hace nada más ni nada menos que en una Virgen purísima, desde toda la eternidad predestinada, que sea otra palabra que tenemos que tener claro con la Virgen. Ella fue predestinada para ser la Madre de Dios.
Entonces, pues decíamos que San Modesto de Jerusalén en el siglo VII, en el 634, ya instruye a los fieles sobre el misterio de la Asunción de la Santísima Virgen María. Y ese misterio lo pone como un fundamento de esa misma maternidad divina, ¿verdad? Que la Virgen, por ser la Madre de Dios, no podía quedarse ella aquí. Entonces, necesariamente tenía que ser asunta a los cielos. Por su parte, San Germán de Constantinopla, en el año 733, que muere, porque hay una crucita que significa que muere en esa fecha. San Germán expone en varias homilías de la fiesta de la dormición los argumentos teológicos de la glorificación corporal de la Santísima Virgen María. Lo mismo hace San Andrés de Creta en el año 740, ¿verdad? Que habla en sus cartas y en sus documentos. In dormitionem Beatísima Virginis María. La dormición de la bienaventurada Virgen María significa el latín. El latín es precioso y me gusta mencionarlo para que nos vayamos acostumbrando a él. Y también algo después, con más profundidad doctrinal, San Juan Damasceno en el 749, casi en el 750, en sus mismas homilías sobre la dormición de la bienaventurada Virgen María, pues también San Juan Damasceno habla en el tema de la dormición de María, la necesaria glorificación corporal pues de la Santísima Virgen María. Por su parte, vayámonos un poco más atrás, Teodoro de Ancira, en el año 438, escribe que la Virgen está exenta de toda malicia, sin mancha, inmune de toda culpa, intermerata, sin mancha, santa de alma y de cuerpo. En su homilía número 6 habla Teodoro de Ancira. Fíjense ustedes entonces, recuerden que estamos hablando en primer lugar de la maternidad divina de María y de su total santidad. Entonces, Teodoto de Ancira habla pues que la Santísima Virgen María está exenta totalmente de toda malicia. También Isiquio, que lo mencionamos anteriormente, presenta a María exenta de concupiscencia. Este es un elemento nuevo que nosotros tenemos que manejarlo. De Santa María de Para es su documento de este padre de la iglesia, Isiquio. Dice, repito, exenta de concupiscencia. San Sofronio, en el año 638, fue el primero en sostener que María recibió por privilegio especial una gracia prepurificante, en atención, dice el Concilio Vaticano II, a los méritos de su Hijo Jesucristo, Redentor del mundo entero. Entonces, para San Germán, la Virgen está exenta del formes de pecado. Y esto lo dice en sus conferencias sobre la dormición de María, ¿verdad? San Andrés también de Creta presenta a María como la primera criatura de la humanidad redimida. Entonces, hagamos un alto aquí, reflexionemos estos 3 puntos. El primero, que está exenta de toda concupiscencia. El segundo, que ella está atendida, pues ha sostenido que ella tiene un privilegio especial, que es la gracia prepurificante. Y también lo que dice San Andrés de Creta, que es la primera criatura de la humanidad redimida, yo le agregaría anticipadamente. El pecado original, en este paréntesis que quiero hacer ahorita, el pecado original afecta la naturaleza humana y la deja debilitada. Nosotros, como seres humanos, como cristianos que hemos tenido una vida cristiana más o menos activa, o activa pues sin lugar a duda, por supuesto,
Nos damos cuenta en el sacramento de la confesión que nosotros siempre confesamos un pecado, que es el pecado que es como el aguijón de San Pablo, que ahí nos ataca cada vez y cuando, porque el maligno conoce nuestra debilidad. Entonces, esa debilidad de nuestra naturaleza humana es lo que se llama la concupiscencia. Es una herida que dejó en el alma de la naturaleza humana el pecado de Adán y Eva. La naturaleza humana quedó herida, por eso nosotros tenemos una cierta inclinación y un cierto deleite cuando cometemos pecado. Eso se llama concupiscencia. Y María fue exenta de esa concupiscencia porque ella no tuvo pecado original. Es totalmente liberada. Dice San Sofronio que ella recibe una gracia especial llamada prepurificante. Es lo mismo que dice San Andrés de Creta, que ella fue redimida de una manera anticipada, en atención a los méritos de su Hijo Jesucristo. Eso significa lo que dice San Sofronio, que recibe una gracia prepurificante, que en el primer instante de su inmaculada concepción, ella recibe una gracia especial que purifica su naturaleza humana en el instante de su inmaculada concepción. Entonces ella no tiene ningún compartir con la naturaleza humana en el pecado original. Por eso dice también el Concilio Vaticano II que ella fue hecha como una nueva criatura, totalmente distinta a toda la naturaleza humana que de todos los siglos, todos los seres humanos, hombres y mujeres que cargamos con el pecado original. Ella fue exenta. ¿Por qué fue exenta del pecado original? Porque recibió una gracia, dice San Sofronio, prepurificante. Por lo tanto, nosotros ratificamos lo que dice él, porque ella fue exenta de toda concupiscencia. Y también ratificamos lo de San Andrés de Creta. Es la primera criatura de toda la humanidad redimida. Fíjense que el gran mérito, el gran poder, la gran virtud que tiene la redención de Cristo no es solamente que redime a los que están ahí, más lo del futuro, sino que los del pasado también los redime Jesucristo. Nosotros lo vemos en el día de la muerte de Jesucristo, cuando se abren las tumbas y resucitan los muertos. Cuando en el credo decimos descendió a los infiernos, porque Él desciende a liberar a todos los santos del Antiguo Testamento, porque Él era el que tenía que redimirlos a todos ellos. Por eso todos los santos del Antiguo Testamento no habían ido al cielo, porque estaban en espera del Redentor. Sin embargo, María, en el momento de su Inmaculada Concepción, el Redentor mismo, porque es eterno, la redención ya fue pensada desde toda la eternidad. Entonces desde el corazón del Padre eterno, Él la redime de una manera anticipada, porque ella tiene que estar limpia, pura y sin mancha para recibir a su propio Redentor. Por eso nosotros vemos que María Santísima, ella puede llamar a su Hijo Jesucristo mi Hijo, mi Dios, mi Redentor, mi Salvador. Perfectamente lo puede llamar, porque ella fue la primera criatura humana redimida, y redimida antes que viniera incluso el Redentor a vivir a la humanidad. ¿Por qué? Porque la preexistencia del Verbo de Dios ya es anterior a su encarnación, ya es anterior al momento de la plenitud de los tiempos en el que Él quiere venir a vivir con nosotros para redimirnos. Entonces, incluso antes de encarnarse, Él ya redime a su propia madre. ¿Por qué? Porque Él necesita, por la pureza infinita de su ser, necesita la pureza infinita de ese sagrario que es la Santísima Virgen María. Su vientre entonces es sagrario, purísimo, a la altura de Dios, diría yo. El vientre de María está totalmente a la altura de Dios, porque fue el lugar que Él encontró
el único lugar que Él encontró digno para venir a vivir con nosotros. Es lo más hermoso que nosotros podemos reflexionar sobre la Santísima Virgen María. Entonces, todas las cosas que dicen los enemigos de la fe y de la Santísima Virgen María son una aberración infinita, porque ofenden la pureza infinita, diría yo, que tuvo la Santísima Virgen María por haber tenido en su vientre al Dios infinito, al Dios purísimo, al Dios eterno. Muy bien, ese es el paréntesis para explicar eso de la concupiscencia, la gracia prepurificante, y que María fue la primera criatura de la humanidad redimida de una manera anticipada en atención, dice el Concilio Vaticano II, a los méritos de su Hijo Jesucristo, Redentor del género humano. Muy bien. En esta época tardía de la patrística, ya casi el siglo VIII, recuerden que son los primeros 8 siglos, la etapa de oro, la época de oro de la patrística. Entonces, en esta época tardía de la patrística, se multiplican las voces que ensalzan a María como reina y señora de los cielos y de la tierra. Y tal es el caso, por ejemplo, de Leoncio de Bizancio, San Andrés, San Germán, San Juan Crisóstomo, San Juan Damasceno también. Entonces, si en los siglos precedentes, o sea, los primeros 8 siglos, los siglos anteriores de los padres de la Iglesia, ellos mostraban la cooperación de la Santísima Virgen María en la obra redentora por medio de esas antítesis que decían los padres de la Iglesia, Eva María, ahora la proclaman de forma directa, ya no andan haciendo comparaciones de qué es lo que fue Eva y qué es lo que va a ser María. Ahora es directa la proclamación de esa misión social y universal, diría yo, de la Santísima Virgen María. Por eso el Concilio Vaticano la señala con los mismos padres de la Iglesia, dice que ella es refugio de los hombres, decía San Sofronio. Es el único camino de salvación, decía San Germán. Y San Juan Damasceno insiste en la dispensación de la gracia. María es dispensadora de toda la gracia, al igual que lo decía también San Andrés de Creta. Entonces, ese podría ser un poco la evolución de la Mariología, ¿no? En la época patrística incluso, que al principio se comenzó con un poco de tanteos comparando a María con Eva, después la maternidad divina ya para el 3er siglo, después la santidad de María y por último pues con el gran esplendor de la maternidad, la virginidad, la santidad, pues la proclamación de su asunción al cielo y de su glorificación allá en el cielo, ¿verdad? Como reina del cielo y de la tierra. Muy bien. Al considerar esta época patrística también se aprecia que en estos 8 primeros siglos de la historia, la época patrística, la Iglesia ha ido profundizando de forma progresiva y constante en los misterios de la Madre de Dios, la Santísima Reina del Cielo. Y las líneas de profundización pueden sintetizarse en lo siguiente. La Madre de Jesús es verdadera Madre de Dios que concibió y dio a luz al Señor virginalmente. Ella está, por lo tanto, relacionada esencialmente con el Redentor. Es su colaboradora totalmente activa, como la nueva Eva, madre de todos los vivientes. Si por Eva entró la muerte en el mundo, por María entró la vida, cuando nos dio al Hijo de Dios, Redentor del mundo. Entonces, por eso se relaciona esencialmente a la Santísima Virgen María como el Redentor, como la nueva Eva, como la madre de los vivientes. Ella, por lo tanto, es también prototipo de la Iglesia, dice el Vaticano II. Y su papel en la historia de la salvación es la razón de que se le hayan otorgado tantas gracias excepcionales. María está adornada con una total santidad y goza de unas especiales prerrogativas que le han sido concedidas en atención a su misión de Madre de Dios,
a su misión de madre de todos los hombres, a su misión de su entrega de toda su vida a la obra y a la misión de su Hijo Jesucristo, repito de nuevo porque es grandioso, redentor del hombre, redentor de toda la humanidad. Ya en el siglo segundo, regresando un poco en el tiempo de la patrística, ya en el siglo segundo se hablaba ya de la virginidad de María y se encuentra formulado este paralelismo Eva-María y se comienzan a considerar las relaciones que debe existir entonces entre María y la Iglesia. Y es a partir, por lo tanto, del Concilio de Éfeso en el 425, cuando tras la clara afirmación de la maternidad divina, porque ahí se define el dogma de la maternidad divina, entonces se encuentran los testimonios de las fiestas a la Virgen María y de la devoción a ella también, la Santísima Virgen María, las fiestas y todas las devociones. Así se advierte en los numerosos sermones que han llegado hasta nosotros. Ahí están en internet todos los sermones de los santos padres, ahí podemos buscarlos y valdría la pena que tuviéramos alguno y que alguien me dijera, don Silvio, aquí veamos este, que es uno de los padres que habla de María y habla cosas hermosas, preciosas, bellísimas. Por ejemplo, Dun Scoto en la escolástica, que lo vamos a ver más adelante en la Edad Media. Entonces, por eso, en estos sermones se advierte pues que se ha desarrollado de una manera esplendorosa la devoción y las fiestas de la Santísima Virgen María, tanto en la Iglesia oriental como occidental. Recuerden, en el año 1000 hubo una división. La Iglesia Católica Ortodoxa se quedó en Oriente y la Iglesia occidental, que es la que preside el Papa como sumo pontífice, es la Iglesia occidental. Y que a la luz de la historia aparece mucho más sobrio la devoción en nuestra Iglesia occidental, porque hay más expresiones más hermosas y más prerrogativas que se resaltan pues en la Santísima Virgen María, esas prerrogativas marianas. En el occidente, o sea, nuestra Iglesia romana, ya casi cerrado el periodo patrístico, terminando el octavo, el noveno siglo, es de rigor destacar la figura de San Ildefonso, no solo por su clara defensa de la virginidad perpetua de la Santísima Virgen María, sino también por su canto a la realeza de María. Miren, en el octavo siglo pues ya se canta que María es reina, y especialmente por su devoción a Nuestra Señora concretada en la idea de servicio amoroso y de consagración a María. Entonces San Ildefonso ya habla pues que tenemos que tener una devoción concreta y que esa devoción se concretiza con el servicio que los cristianos le podemos prestar a la Santísima Virgen María. La consagración que nosotros hacemos a partir de Fátima, a su Inmaculado Corazón de María, eso fue lo que inició San Ildefonso, al terminar pues un poco ya decayendo la patrística. No es que decae, sino que surgen nuevos pensamientos teológicos. Entonces se acaba la época patrística y comienza la época de la escolástica, que es lo mismo, viene siendo lo mismo. Sin embargo, la escolástica, a partir de la Edad Media, pues lo que se intenta en la teología es un poco el análisis filosófico de la teología. Entonces, con la escolástica nace la combinación teología-filosofía. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a dar razón de nuestra fe. O sea, que aprendamos a razonar la fe, porque lo decía ya San Jerónimo, la fe tiene que ser razonada porque nosotros creemos una cosa que tiene lógica y tiene razón. Entonces eso es la filosofía, la fe razonada. Muy bien. La diferencia con la patrística, por supuesto, que es la pureza de la doctrina de los santos padres, pues, que no tiene ninguna combinación filosófica. Los padres de la Iglesia hablan de la
pura espiritualidad de nuestra fe. Pero la escolástica pues ya conviene un poco el raciocinio humano pues para dar razón de nuestra fe, que tiene lógica por supuesto, definitivamente. Aquí concluimos entonces la época patrística con este maravilloso pensamiento mariológico de los padres de la iglesia. Entremos a un tercer elemento del capítulo 2, María en la Edad Media. Veremos unos subtítulos ahí del siglo XVIII y después del siglo XIX con Duns Scotus que les mencioné anteriormente. Veamos qué dice la Edad Media pues sobre María. Desde el punto de vista de la progresión de las ideas teológicas, no es fácil, por supuesto, trazar una línea divisoria entre el final de la patrística y el comienzo de la Edad Media o de la escolástica. Es difícil separar, pues, porque todo es una continuidad. Como decía Papa Francisco, dice Papa Francisco, yo no vine a cambiar nada, porque la doctrina de la iglesia, la sucesión de los sucesores de Pedro, es una continuidad de la fe. Aquí no se viene a cambiar nada, dice el Papa Francisco, para aquellos brutos que quieren que se cambie la doctrina. Aquí no se viene a cambiar nada. Entonces pasa lo mismo en el transcurso. Si nosotros podemos trazar una línea, dónde termina la patrística, dónde comienza la escolástica, dónde comienza la Edad Media, es difícil distinguirlo en estas ideas teológicas que van siempre en progresión, siempre van en desarrollo, siempre van en perfección, nunca para atrás, siempre perfeccionándose. Entonces, sobre todo, si se tiene en cuenta el problema del año 1000, que fue la división de Oriente y Occidente, ¿verdad? En efecto, la devoción mariana para la época de la Edad Media y el pensamiento teológico en torno a la Santísima Virgen María siguen allí lo que se ha descrito como un descurrir del tiempo, un avance en el tiempo de la teología mariológica. Y esta teología mariológica se vino desarrollando con bastante rectitud de línea, o sea, rectilíneo, dice el texto, y sin interrupción, hasta la caída de Constantinopla en el año 1453, o sea, ya bien adentro la Edad Media. Imagínense ustedes, sigue la devoción, el dogma, la liturgia misma sobre la Santísima Virgen María sigue igual, rectilíneo, nada cambia, nada retrocede, siempre para adelante. Mientras en Occidente, que es nuestra iglesia romana, sobre todo a partir del Renacimiento carolingio, se da un notable cambio hacia un mayor desarrollo de la mariología. Fíjense ustedes que en Occidente, en nuestra iglesia, se da un mayor desarrollo mariológico. Y este desarrollo, en primer lugar, es por el influjo de los grandes autores latinos, o sea, los que escribían en el latín, los doctores de la iglesia, porque a partir de la Edad Media ya no se llaman padres de la iglesia, sino que son doctores de la iglesia. Por ejemplo, San Ambrosio, San Jerónimo, San Agustín, y el broche de oro pues, de la escolástica, que es Santo Tomás de Aquino en este caso, ¿verdad? Pero es efecto también del influjo de Oriente en el Occidente. Fíjense bien que entonces en realidad que este desarrollo grande que tiene la mariología a partir de la época de los carolingios, su primer influjo son los autores latinos, ¿verdad? Los que mencioné, Ambrosio, Jerónimo, Agustín, Santo Tomás. Pero también hay una influencia del rito oriental, de la iglesia de Oriente. Es un influjo que es de suma importancia incluso al comienzo de la Edad Media. ¿Por qué razón? Porque cuando comienza la Edad Media está concluyendo la era de los patrísticos, de los padres de la iglesia. Entonces, en ese sentido, todos los autores latinos, los doctores de la iglesia, toman todo lo que viene de atrás y le dan un mayor impulso entonces a la mariología.
Este influjo se manifiesta en la introducción de las fiestas marianas. Esas fiestas marianas de Oriente aquí también se asumen a partir del siglo VII. En la traducción también de las homilías, incluso de los himnos. Hablamos del himno acatistos, que son aquellos cánticos que dice, acatistos significa cantos que no se pueden cantar de pie. Tiene que estar de rodillas, tan grande la alabanza, la adoración que se le da a Dios con estos himnos. Entonces se incluye en estos himnos preciosos el culto a la Santísima Virgen María. Entonces, al partir de ese, dice el texto, del siglo VII, con las homilías hermosas de los padres de la iglesia, los acatistos, cuya versión latina se realiza en torno al año 800, ¿verdad? Estos himnos y estos cánticos a la Santísima Virgen María. Y hasta el año 800, pues, se empieza a popularizar todas estas homilías antiguas, todos estos himnos a la Santísima Virgen María. Entonces, esta influencia del Oriente en el Occidente tiene mayor importancia si se tiene presente que en el caso de la Mariología, el desarrollo doctrinal que se experimenta en el Occidente viene precedido por lo que podría calificarse como una auténtica y duradera explosión de la piedad popular. Yo le decía eso al comienzo, ¿se acuerda? Que la piedad popular juega un papel importantísimo, incluso en la misma definición dogmática de todas las verdades que Dios ha revelado. Entonces, en el caso de la Santísima Virgen María, aparte de la influencia que tiene Oriente en Occidente, o sea, la Iglesia Ortodoxa con la Iglesia Romana, el influjo que trae sobre la cultura teológica y espiritual de los padres de la iglesia, así como también la explosión de la piedad popular, eso hace que se dé un gran cambio en el desarrollo de la Mariología. De ahí que pueda decirse que con toda justicia que existe continuidad y no un declive, siempre para arriba la devoción, y es una evolución que va del período patrístico al siglo XI, dice Kohler en su teología de la historia de la Mariología. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén.